Pupila Dilatada, el podcast. Dosis de literatura para, disque, entender la realidad Y elevar nuestra conciencia. Platicamos sobre anécdotas literarias Y sus resonancias con la actualidad. Somos Magdalena Pérez Selvas y Andrea Magaña. ¡Qué felicidad! Siento una felicidad absoluta de estar de vuelta estrenando temporada en Pupila Dilatada. Estamos estrenando nuestra segunda temporada y pues nada, estoy muy contenta, Andrea. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, pues yo también estoy muy feliz. Creo que se nota en nuestra sonrisa de poder estrenar, como tú dices, esta segunda temporada y más porque de verdad esta segunda temporada va a estar cañón. Sí, nos lo pensamos muchísimo, como siempre nos tardamos un poquito porque hay que hacer las lecturas, hay que hacer las investigaciones, nos pensamos de qué capítulos, de qué se iban a tratar estos capítulos para entregarles una buena temporada, pero bueno, por fin ya estamos aquí de vuelta, sentadas, para platicar con ustedes. Fíjense que les quiero adelantar que, a ver, ¿tú qué opinas, Andrea? Porque una de nuestras lectoras escuchas me comentó, oye, buenísimo el podcast, me encanta que sean temas feministas. Y yo dije, pues no necesariamente, pero ya que lo pensé concienzudamente, dije, sí, sí hay muchos temas feministas y esta temporada creo que está todavía más, tenemos puras autoras, pero es un podcast que está pensado para todas, todes y todos. No está pensado para segregar, ni mucho menos, pero creo que sí tiene que ver mucho con la coyuntura estos temas. Entonces, de verdad que fue sin querer, ¿no? Sí, justamente hasta había un episodio pues que dijimos, bueno, ojalá y sea un escritor y nuestro invitado, que bueno, no los voy a espolear, pero nuestro invitado, él nos hizo propuesta de una escritora. Entonces, ni siquiera es como que lo planeamos, como bien dices, sino que yo creo que es la coyuntura, lo que está pasando en este momento, que así salió, ¿no? Así se dio, realmente sí, pero bueno, quédense, van a ser episodios, espero, muy interesantes para ustedes. Como les digo, todo muy, muy planeado, muy documentado, estamos muy entregadas a nuestra audiencia y sobre todo muy contentas porque creo que la respuesta estuvo chida, ¿no? Ver que lo escucharon, que lo veían en YouTube, que nos comentaban. A mí de manera particular me pasó en mis redes que a partir del podcast, como que la gente empezó a llegar concretamente a hablar de literatura, de libros, de autores, y eso me encantó porque de repente siento que las redes tienen contenido muy basura, perdón que lo diga así. Entonces, no sé, se me ha hecho también muy chido ver que hay esta comunidad lectora allá afuera que recibe este tipo de contenidos y que interactúa con nosotras, ¿no? Sí, justamente pues como que es muy bonito, ¿no? Que ambas nos dedicamos a esta parte, o sea, estamos muy de cerca a la literatura, a los libros, tú como escritora, pero también como este trabajo de escribir tuyo, pues obviamente también compartes estos intereses y recomendaciones y el podcast creo que ha sido como un buen espacio para mutuamente poder compartir pues esto que nos apasiona, ¿no? Y poder reflexionarlo. Y como dices, estamos muy, muy bien preparadas, por eso nos dimos nuestro tiempo y no dejamos nada al azar, o Así casi es. nada. Casi nada. Además, comentarles que Andrea y yo por fin nos conocimos en vivo y en directo, en carne y hueso. Ya sé. Sí, así que Tuviste- ya seguimos a distancia, porque como ustedes saben, Andrea está en Guadalajara y yo en Ciudad de México, pero, pero bueno, enos aquí por fin. Oigan, pues bueno, ya sin más, les quiero contar de qué trata este primer episodio, ¿no, Andrea? Sí. Decidimos hablar de esta autora francesa, Annie Ernaux, porque bueno, como ustedes saben, fue Premio Nobel de Literatura el año pasado, 2022, entonces parecía muy relevante leerla y dedicarle un episodio, y Andrea propuso esta obra que es El acontecimiento, en donde aborda este tema escabroso y filoso, porque de veras que así es la pluma de Annie, por lo menos en esta obra, del aborto.
que nos pareció también como que un tema súper importante y necesarísimo que hablemos de esto. Entonces, bueno, pues esta es la autora y esta es la obra de la que estaremos platicando el día de hoy. Le dejo el micrófono enteramente a Andrea para que nos cuente sobre ella y un poquito de su obra. Pues justamente como mencionas, Annie Ernaux es una escritora que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2022 y pues justamente fue ganadora de este premio, o así lo mencionaron, a la entrega por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal. ¿Por qué? Porque la literatura de Annie Ernaux está muy enfocada en la parte autobiográfica, es decir, ella escribe sobre lo que vive, sobre momentos importantes de su vida. Entonces es totalmente autobiográfico y esto pues es mucho de qué valorar, ¿no? Es muy importante valorarlo. Les voy a explicar brevemente quién es ella. Ella nació en Lillebonne el 1 de septiembre de 1940 y es una escritora francesa, catedrática y profesora de letras modernas y creció, esto es como importante, creció en una cafetería, tienda con sus padres en Ivetot, en Normandía. Pues fue un colegio de monjas, una escuela como con todo el esfuerzo de sus padres de enviarla, era la única de su colonia que iba a esa escuela, y todos estos aprendizajes que tuvo en la vida, luego poder estudiar, viajar, casarse, tener hijos, todo esto lo ha ido vaciando, todos estos momentos los ha ido vaciando, como diríamos, en su obra, ¿no? Entonces, pues ella estudió letras en Rouen y se ha dedicado completamente a la docencia y a la escritura también. Tiene muchos libros que ha publicado que habla de diferentes temas, el que vamos a estar hablando el día de hoy, que es el acontecimiento, pero tiene otros temas desde su infancia, como con la vergüenza, cuando su padre intenta matar a su madre cuando ella tenía 10 años. Es un libro súper fuerte que te habla de la familia, de su crecimiento en un colegio, de sus compañeras, como toda esta parte de la infancia, pero este es un tema, pero tenemos otro tema, por ejemplo, con Pasión Pura, o perdón, Pura Pasión, que nos habla sobre cuando ella estuvo enamorada de un diplomático ruso y que no podía dejar de pensar en él y solo estar con él y estar recibiendo sus llamadas y como esta super obsesión. Tenemos Los años también que nos habla como todo un recorrido de su vida. Recordemos que ella nació en el 40, entonces le tocó prácticamente de bebé la Segunda Guerra Mundial y obviamente en su crecimiento y en su infancia todas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a ver en su obra y también es como la evolución de la sociedad francesa prácticamente. Y no solamente podemos encontrar que ella habla de la sociedad francesa, sino que se ha vuelto universalmente leída, alabada y que nos sentimos representados porque sus temas, aunque hable ella y estén ubicados en Francia, sus temas son presentes dentro de todas las sociedades, ¿no? Como es el aborto, como es las familias disfuncionales, como es el tener un amante, es decir, sus temas nos llegan a todos e incluso en México nos podemos identificar con ella. Oye, ¿y cuál tú dirías que es la razón por la cual gana un premio Nobel? O sea, como pensando en qué hace a un autor ganar un premio Nobel. Es algo que me he estado preguntando muchísimo últimamente. Yo creo que es porque justamente nos podemos sentir identificados con lo que estamos leyendo de ella, que es universalmente, que representa pues a la sociedad, no importa de qué país, también por su trayectoria, que ya tiene varias obras publicadas, es decir, no se da solamente por un libro, tengo entendido, sino se da por la trayectoria, ¿no? Mm. Principalmente creo que iría por ahí. Híjole, yo no sé, no estoy muy segura. Te digo, es algo que he estado como analizando últimamente. Me llama la atención, pero luego ya ven que yo soy medio antisistema, ¿no? Peco de repente como eh, no sé, como que me nubla a veces esta duda que tengo de los premios, del dinero, no, no sé. ¿Qué hace a un autor o autora ser un premio Nobel de literatura? Queremos escucharte.
Coméntanos a través de nuestras redes sociales, @la tertulia de Minerva y @soy Magdalena. O también en los comentarios de YouTube. También cuéntanos si has leído a Annie Ernaux. ¿Por qué crees que le dieron el Premio Nobel de Literatura 2022? Nos gusta leerte, no dejes de interactuar con nosotras. Oigan, bueno, pues vamos a hablar del acontecimiento, ¿no? Esta es una obra chiquita, digo yo, vean, pero filosísima, porque es muy, es contundente, o sea, entra al tema de esta situación incluso autobiográfica, en donde ella va a contar un propio aborto que lleva a cabo en los años 60, me parece, y el recorrido que hace para lograrlo y los prejuicios y los obstáculos, porque creo que además de los prejuicios es los obstáculos con los que se va a enfrentar para poder llevarlo a cabo en una sociedad que tú dices, oye, ya es 1960, 60 y tantos, tú pensarías que esta sociedad, esta civilización ya están avanzadísimas y no, la cantidad de obstáculos con los que ella se enfrenta en la escuela, sus compañeros universitarios, con los médicos, ¿no? A los propios padres, a los que mejor ni dice nada. Em, o sea, esa primera parte como que es un poco de que dices, no te la puedes creer. Y la segunda parte, o no para no dividirlo en partes, pero más bien la parte a donde ella llega, esta parte a mí fue la que me pareció, hijo, es que no sé si describirla como extraordinaria, pero de veras que, o sea, como que cala hondo la descripción del aborto en sí. Es decir, la autora no se queda para sí nada, lo cuenta todo como va y a mí hasta me revolvió la panza y estuve platicando con otros lectores de esta obra en particular y de esa parte en particular y todos y cada uno me dijeron, se me revolvió el estómago, estuvo súper fuerte, ¿no? Esta parte como del aborto, no sé, ¿cómo ves, Andrea? Y justamente esta parte que mencionas no se queda para sí con nada. Porque incluso Annie Ernaux lo que hace, y lo hace constantemente dentro de su obra, es que menciona que busca como anotaciones que ella hizo de esos días, como que regresa un poco a sus diarios, a su agenda, y empieza justamente con esta indagación como diciendo, en un principio no sabía si lo iba a escribir o terminar de escribiendo o no, pero ahora ya no puedo parar. Es decir, también explica que ella ya no quiere que otras mujeres pasen por lo que ella pasó, ¿no? Porque obviamente escribió y publicó el libro cuando el aborto ya fue despenalizado en Francia. Es decir, ella cuando lo vivió era algo penalizado, ¿no? Ujú, Entonces, por eso mismo que tú mencionas, tuvo que hacerlo pues en secreto, de manera muy privada y principalmente en una soledad absoluta. A ujú. mí eso, híjoles, me impresiona la soledad a la que se tuvo que enfrentar en ese periodo, en esa época, y siendo pues una chavita de veintitantos años, ¿no? Ujú. Sí, es una obra fuerte. Yo pienso que también por ahí va el interés global en ella, ¿no? Como contar desde la entraña, por un lado, y por otro es crítica con la situación social. Les quiero leer algunas 3, 4 citas muy chiquitas que precisamente van alrededor de esto. Dice, por ejemplo, del aborto, de ser una experiencia pura de vida y muerte, se convirtió en una de exposición y juicio. Luego, esta frase, de alguna frase que por allí cita, continúa jerarquizando el mundo en mi interior, separando a garrotazos a los médicos de los obreros y de las mujeres que abortan, a los dominantes de los dominados, ¿no? O sea, las mujeres que abortan en esta sociedad vistas precisamente como en este sector de los dominados. Luego hay otra que tenía por acá, déjenla encuentro. Dice, hoy en día se persigue a los traficantes de personas
y se deplora su existencia de la misma forma que hace 30 años se deploraba la de las personas que practicaban abortos, pero no se cuestionan, chéquense esto qué fuerte, y que además es justamente lo que vivimos hoy en día. No se cuestionan las leyes ni el orden mundial que provocan este fenómeno. Esto que mencionas, yo también por aquí les quería leer otra anotación, por ejemplo, de por qué se llama el acontecimiento, ¿no? Justamente llevo años dándole vueltas a ese acontecimiento de mi vida. Cuando leo en una novela el relato de un aborto, me embarga una emoción sin imágenes ni pensamientos, como si las palabras se transformaran instantáneamente en una sensación violenta, ¿no? Ujú. Porque claro está que Annie pues tardó tiempo en animarse a escribir esta experiencia de su juventud, ¿no? Les quiero leer otra cita que me parece que es de estas, hablando de quedarse sin palabras, que finalmente esta autora las encontró. Y a mí me llama mucho la atención siempre cuando encuentro en los autores esto. No hay nada más un acercamiento a la realidad o a este tema que es escabroso, que es muy coyuntural, sino que logran lo literario, ¿no? Logran como el juego estético y que además es así como súper puntilloso. Entonces dice, no sabía si había estado en el límite del horror o de la belleza. ¿Cómo puedes tú describir como bello este acontecimiento, no? No sabía si había estado en el límite del horror o de la belleza. Sentía orgullo. Esto es, una vez realizado el aborto. Probablemente el mismo que sienten los navegantes solitarios, los drogadictos y los ladrones, el de haber llegado a donde a los demás nunca se les pasará por la cabeza ir. Quizás haya sido este orgullo lo que me ha llevado a escribir este relato. También ella se encontró como con estos sentimientos cruzados, ¿no? Entrecruzados. No demuestra, porque justamente la siguiente cita que yo también les quiero leer, no es que tenga un remordimiento por lo que pasó, sino todo lo contrario, ¿no? Más bien, pero era algo que tampoco podías gritar o contar o decir, sino que era pues un secreto y algo que le había afectado también, que quizás hasta años después se dio cuenta de que había sido profundamente duro para ella, ¿no? Y les voy a leer una cita que dice, en el momento en que aborté en los servicios, para mí fue como la caída de un obús o de una granada o como la espita de un tonel que salta. Esta imposibilidad de decir las cosas con otras palabras. Esta unión definitiva de la realidad pasada y una imagen que excluye a todas las demás. Me parece la prueba de que fue realmente así como viví el acontecimiento, que a mí se me hace muy fuerte, ¿no? La caída de un obús o de una granada, ¿no? Sí. Y hay otra cita que dice, me he quitado de encima la única culpabilidad, que era lo que les decía sobre la culpa, que he sentido en mi vida a propósito de este acontecimiento, el haberlo vivido y no haber hecho nada con él, como si hubiera recibido un don y lo hubiera dilapidado, porque por encima de todas las razones sociales y psicológicas que pueda encontrar a lo que viví, hay una de la cual estoy totalmente segura. Esas cosas me ocurrieron para que diera cuenta de ellas. Y quizás el verdadero objetivo de mi vida sea este, que mi cuerpo, mis sensaciones y mis pensamientos se conviertan en escritura, es decir, en algo inteligible y general, y que mi existencia pase a disolverse completamente en la cabeza y en la vida de los otros, ¿no? Ujú. Que justamente es la razón por la que ella escribió pues este librito, El acontecimiento, que nos narra, como tú dices, una chica joven, universitaria, que se embaraza de un compañero, no era su novio como de manera oficial, pero sí era un chavo con el que estaba saliendo, e incluso le avisa así como que voy a abortar, y él le dice, ah, pues suerte, ¿no? Porque estaba como en otra parte, pero la deja sola, es decir, sí, yo tampoco como, pues sí hazlo, pero arréglatelas, ¿no? Entonces nos va platicando esta historia de cómo ella fue un camino muy difícil de encontrar quien le ayudara a abortar porque era legal. Como tú dices, los médicos, fue con los médicos y pues nada más, pues estás embarazada y la veían como con lástima
de no te puedo ayudar porque obviamente pues les podían quitar su licencia médica, les podían cerrar sus consultorios, como todas las consecuencias legales que ellos podían tener, ¿no? Entonces fue Sí. esta búsqueda de que alguien le ayudara o le dijera dónde podía ir a abortar y luego el haber encontrado a alguien e ir sola y exponerse a unos riesgos sanitarios terribles, que es esta parte que tú decías que hasta te puede revolver el estómago de imaginarte el simple hecho de vivir esto sin la parte sanitaria, sin tener un hospital, sin tener la parte pues el antibiótico, todo esterilizado, ¿no? Es decir, pues de la manera más salvaje posible, ¿no? Ujú. Claro, el tema del aborto es justamente ese, ¿no? Que es un riesgo, ya deja tú ya para la salud, para la vida de las mujeres, ¿no? Por eso la necesidad de legalizarlo, no para volvernos asesinas legales, como dicen los pro vida, perdón, pero es un tema de vida o muerte para las mujeres. Esa última cita que leíste, me encanta, la quería leer porque sí, me parece fascinante. Creo que ahí está esta solidez de la escritora que va a contar algo muy autobiográfico, pero que además resulta que es escritora, ¿no? Que hace literatura, eso me encantó. Oigan, vamos a escuchar, les invitamos a escuchar esta cápsula que grabamos Andrea y yo sobre algunos datos interesantes del aborto en México y en el mundo. ¿Cómo estamos en estos temas? Y ahorita de regreso, pues a ver si platicamos hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a escucharla. Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Busca parar la criminalización y la estigmatización que orillan a millones de mujeres a realizarse abortos inseguros. Según la Organización Mundial de la Salud, al año se realizan 25 millones de abortos clandestinos, es decir, inseguros, siendo la tercera causa de muerte materna más común del mundo y la causa de 5 millones de discapacidades, en su mayoría evitables. La Ciudad de México aprobó la despenalización del aborto en 2007, situación que no tendría eco en los estados del país sino hasta 2019, siendo Oaxaca el primer estado del interior de la República en regular el aborto. Le siguieron Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Colima en 2021 y recientemente en 2022 Sinaloa y Guerrero. A pesar de que desde el 2022 la Suprema Corte de Justicia resolvió que ninguna mujer en México puede ser procesada o sancionada por abortar, solo 9 de los 32 estados del país han avanzado en la materia. En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto sin riesgos, reconociendo que es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Europa es el continente donde el derecho al aborto seguro está más extendido. En América Latina, la legislación ha avanzado en Chile, Argentina, México, Ecuador y Colombia. A pesar de la tendencia, países como Polonia, China, Nicaragua, Honduras, El Salvador y el propio Estados Unidos tienen leyes draconianas y discriminatorias. En 2022, Estados Unidos vivió un retroceso en la ley en materia de aborto. Derogó el derecho constitucional, es decir, el derecho al aborto dejó de estar amparado por la Constitución, lo que implica que cada estado puede legislar, llevando a la cárcel a las mujeres acusadas de abortar o a quienes contribuyan a ello, o también estableciendo limitaciones tan restrictivas que lo hacen inviable en la práctica, como por ejemplo en Texas, en donde se prohibió interrumpir el embarazo a partir de las 6 semanas de gestación, incluso en casos de violación, a pesar de que en este corto periodo muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas, y en donde se ofrecen recompensas de hasta $10,000 para la gente que denuncie a quienes ayudan a abortar. Oigan, pues bueno, ahí están algunos datos interesantes del aborto alrededor del mundo. ¿Cómo vamos, no? Qué lentitud para poder avanzar en este tema. Este, mm,
no sé, no tengo mucho más nada que decir que lo que ya comenté. Creo que es necesario avanzar, es necesario legislar porque pues aquí la cosa es que está en riesgo la vida de las mujeres. Además, como escucharon en una de las de los datos, o sea, también cuántos bebés, digamos, nacen con ciertas atrofias porque se intenta practicar o se hace alguna cosa que no sale bien, finalmente nace. O sea, todo esto que se pudiera evitar, este, pero y bueno, estamos atravesando por esto, no sé, a mí me llama la atención y estaría interesante si ustedes que nos están escuchando y son como se les conoce pro vida, coméntenos qué opinan, por qué, ¿no? Y quizás hubiera sido interesante tener una voz aquí para poder escucharle en vivo y poder discutir al respecto, porque pues no sé, me cuesta mi trabajo entender esta parte, pero pues bueno, no sé tú cómo ves, Andrea. Eh, no es que los pro vida estén como en el error si ellos en su persona, si ellas en su persona son pro vida, ¿no? Pero no se puede legislar tomando en cuenta únicamente los criterios morales, Ujú, ¿no? Y las personas siguen abortando con o sin ley. Es decir, esté la ley o no esté, el aborto sigue sucediendo. Y el aborto clandestino lo que provoca es que haya pues este tipo de consecuencias que tú ya mencionaste e incluso hasta la muerte, ¿no? Es ujú. decir, no, esto no es un juego. Entonces, si te consideras alguien pro vida, pues aplícalo en ti porque es algo moral en lo cual puedes estar pues con una idea muy clara de qué es lo que quieres en la vida, a lo que estás a favor, pero tampoco por lo mismo puedes quitar el derecho o se puede quitar el derecho a otras mujeres a tener el acceso a un aborto legal, seguro. De todo modo sucede. Entonces, pues más bien, si tú no quieres que suceda en tu entorno, ok, transmítelo si quieres a tus hijos, a tus amigos, pero tampoco podemos imponer, como nosotros tampoco podemos imponerte que abortes, ¿no? O sea, es como esta parte también del respeto, pero sé que es un tema súper fuerte, ¿no? Hasta yo creo que tengo tías que me van a colgar si me escuchan. No, totalmente. Yo también estaba pensando lo mismo, ¿no? Habrá gente que diga, no, ¿cómo puede ser? Pero yo creo que coincido totalmente contigo. Va en el sentido de que del derecho sobre el cuerpo de cada quien. Creo que tiene que ver con eso. No es como de, sí, vamos todas a abortar, sino de que cada quien decida qué quiere hacer con su propio cuerpo. Es en la legalización del aborto creo que tiene que ver con pasar las mujeres, transitar de ser delincuentes, como se les tacha, a ser usuarias de un sistema de salud. Más bien creo que va por ahí. Y me llama mucho la atención que en pleno siglo XXI estemos como que retrocediendo en el tema, como ustedes ya escucharon en la cápsula, sociedades como la estadounidense retrocediendo de repente en el tema porque llegan los gobiernos ultraderechistas y pasa lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Eso, no sé, eso también me parece un punto a observar en nuestras decisiones políticas, porque creo que en la Ciudad de México el tema de la legalización del aborto avanzó gracias a los movimientos feministas y gracias en su momento a la llegada de la izquierda al gobierno de la ciudad. Entonces creo que nosotros como ciudadanos también tenemos que prestar atención a quienes elegimos, porque todo eso tendrá que ver con temas como este de la legalización del aborto. No sé si quieras agregar algo más, Andrea. Y justamente también se tacha de como las personas que están luchando para que el aborto sea legal, como, ay, es una feminista, una loca, una no sé qué, ¿no? Pero justamente fueron estas mujeres en nuestro pasado que lo que hicieron que nosotros tuviéramos el derecho al voto, ¿no? Algo tan simple o al ser considerados a la par, ¿no? Entonces, creo que por ahí vamos. Por ahí vamos. También que no se nos olvide que justo a las sufragistas se les decía precisamente locas, ¿no? E insidiosas y no sé qué, pero Sí.
Ay, pues ahí vamos, pian pianito, como dicen. Oigan, pues déjenos sus comentarios al respecto de Anya Nu, del acontecimiento, de su obra en general. ¿Qué piensan ustedes de este tema que platicamos el día de hoy? Nos encanta escucharles. Y pues nada, nos despedimos diciendo nada más que, pues, el aborto pues debe ser legal, seguro, gratuito y que es un tema, como decimos, de salud pública y no de moral. Pues muchas gracias, Andrea, por compartir micrófono otra vez en esta segunda temporada. Estoy muy contenta. Muchísimas gracias. Yo también me encantó platicar contigo. Queda la invitación para que lean el acontecimiento y pues también sean de cualquier orientación o tipo de pensamiento. Creo que leer el acontecimiento nos puede dar como muchas pautas. Claro, claro. Aquí el tema, creo que aquí en Pupila Dilatada el podcast y lo que Andrea y yo siempre decimos, pues el tema es la apertura, el diálogo, la democracia, escuchar todas las voces, ya independientemente, pues nosotras también tenemos nuestras opiniones personales, pero pues nos encanta escucharles, entonces esperamos vernos, escucharnos en toda esta temporada y en un siguiente episodio. Muchas gracias, nos escuchamos pronto. Si te gustó este episodio de Pupila Dilatada, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. @soy Magdalena y @la tertulia de Minerva.